¿Qué relación guardan los haikus con el proyecto Micromundos? Pues muchísimo, porque si estamos hablando de cosas pequeñas, el haiku sintetiza todo, condensa lo que es la poesía. Es decir, es un poema muy pequeño donde nos da una imagen muy grande y donde nos sugieren sentimientos e ideas muy profundas a veces. Puede ser sencillamente un paisaje, lo que el paisaje le puede decir al autor, o puede ser otras cosas de otros temas, ¿no? Pero con muy pocas palabritas podemos decir muchísimo, muchísimo. No se necesitan 800 páginas de una novela. Por eso el haiku es el poema pequeñito, el micropoema. ¿Cree que es sencillo realizar un microrelato? No, a mí me parece muy difícil, porque cuanto más corto sea lo que tienes que decir, tienes que pensar en más, condensar más la lengua. A veces es más fácil escribir una novela que escribir un cuento. Cuanto más corto sea el cuento, más difícil creo yo que es, porque tienes que decir mucho en muy poco. Sin embargo, hay gente que dice que es al revés, que es más fácil escribir un microrrelato, pero eso, claro, depende de la persona y del escritor. ¿Y la poesía fonética? Poesía fonética es un género literario que empezó allá por los años 70 o antes, cuando se quiso hacer una renovación de las lenguas poéticas, de la lengua poética, y trata fundamentalmente de sugerir por medio del sonido. Por eso se llama poesía fonética, ¿no? Es decir, oímos sonidos y entonces asociamos esos sonidos a algo que puede ser poético, que puede ser pues desde un sentimiento, porque la poesía trata de eso, de una emoción, de un paisaje es decir, en general de sentimientos o emociones, ¿no? Eso es la poesía fonética. Y ya os digo que en este siglo, el siglo XX, mejor dicho, es cuando más importancia se le da al género. ¿Los refranes, citas y sentencias que vais a exponer han sido escritos por alumnos del instituto o por escritores? Bueno, los refranes en general y las sentencias no suelen ser escritas por nadie porque pertenecen a lo que es la tradición popular. Entonces son anónimos. Algunos puedes decir vienen de algunas obras literarias clásicas, ¿no? Pero en general son anónimos. Pertenecen. ¿Quién escribió lo de Contigo volando, del pájaro en mano y ciento volando? Es decir, no se sabe quién lo escribe. Pero entonces los alumnos lo que hacen es recoger esa tradición popular. ¿En qué consiste la actividad de la dramaturgia nanomologada? Bueno, pues ahí me lo estás poniendo un poco más difícil, pero a ver, el teatro, de la misma forma que existe el microrrelato y existe la poesía, el haiku o la poesía fonética, que trata de minimalizar, ¿no?, de hacer mínima, pues también hay una tendencia del género dramático que es minimalizar, de hacer mínimo lo que podría ser una escena. Es decir, sería el equivalente, si habéis visto teatro vosotros, pues las obras de teatro son largas, ¿no? Entonces se trata de condensar todo lo que es la obra de dramática pues en una escena, como el microrrelato condensa a veces en 10 líneas o en 5 líneas lo que es la historia, es el equivalente en géneros. ¿Sobre qué trata la actividad de movilidad y mensaje? Pues en principio la actividad se trataría de ver cómo la lengua común, es decir, la lengua diaria también es mínima, porque el mensaje, para transmitir mensajes y para comunicarnos, cuando nosotros mandamos un SMS, pues lo que estamos haciendo es minimizar, es decir, hacer pequeño aquello. Entonces reducimos todo lo que no es necesario en la lengua para poder comunicarnos, ¿no? Entonces decimos lo justo para que la otra persona nos pueda entender. Entonces, claro, tiene mucha relación con el proyecto, ¿no? Porque es la reducción otra vez al mínimo de la comunicación. ¿Cree que puede afectar la escritura que se emplea en los MSMs a la forma de hablar? Bueno, ahí hay varias opiniones. Yo creo que no, a la forma de hablar no, creo que no va a afectar. Y a la forma de escribir, a la larga creo que tampoco.
En algunas personas sí. Es decir, cuanto más alfabeto eres, en el sentido amplio del término, menos afecta. Cuanto más analfabeto eres, creo que afectará más. Pero creo que a la larga no se va a quedar uno sin literatura y sin escritura porque la gente escriba Q, no que, con Q o con K. No creo que eso sea un problema a la larga. ¿Pretendéis con todo esto proclamar que se escriba adecuadamente en los móviles para no acostumbrarse a escribir incorrectamente? No, yo creo que la pretensión no es esta, sino reconocer que hay determinadas maneras de escribir. De la misma forma que tú no te diriges al director del instituto o a un profesor diciendo, oye tío, ¿cómo estás? Generalmente, si no dice, oye, buenos días, vengo a hablar con usted o contigo, pues de la misma manera, eso es un registro. De la misma forma, cuando tú mandas un mensaje a tu amigo, pues le escribes como le escribes a tu amigo. Entonces hay diferentes maneras, pero lo importante es que cada una de esas maneras esté dicha o escrita en la situación correspondiente. Eso es lo importante. ¿Qué pretendéis conseguir con el test literatura? Bueno, pues un poco de juego, un poco de concurso, un poco de recopilación de conocimientos de todos y un poco de todo. ¿Crees que estas actividades pueden ayudar a conocer más la lengua y la literatura? No, yo creo que la pretensión no es esta, sino reconocer que hay determinadas maneras de escribir. De la misma forma que tú no te diriges al director del instituto o a un profesor diciendo, oye tío, ¿cómo estás? Generalmente, si no dice, oye, buenos días, vengo a hablar con usted o contigo, pues de la misma manera, eso es un registro. De la misma forma, cuando tú mandas un mensaje a tu amigo, pues le escribes como le escribes a tu amigo. Entonces hay diferentes maneras, pero lo importante es que cada una de esas maneras esté dicha o escrita en la situación correspondiente. Eso es lo importante. ¿Crees que el proyecto Micromundos gustará a todos los alumnos del centro? Yo creo que sí, también todo depende de cómo lo montemos, pero yo creo que ya llevamos varios años haciendo proyectos de este tipo y el resultado parece que ha sido bastante con éxito. Así es que yo creo que este año también, ¿por qué no va a ser? Si otros años fueron estupendos y a la gente le gustó mucho, pues este año también. Esperemos que así sea.